Bien, en este ejemplo vamos a hacer una tabla súper básica, súper simple y súper fácil. La vamos a hacer en un documento de Google, en una hoja de cálculo. Y esto es súper simple, un ejemplo súper sencillo para quienes apenas comienzan en esto. Lo primero que voy a hacer es iniciar sesión con mi cuenta de Google. Ya tengo aquí mi usuario conectado. Lo que voy a hacer es, puedo dirigirme a este menú de aquí de los 9 puntitos. Y puedo abrir directamente Drive. O puedo buscar también aquí en Google lo que es drive.google.com. Cualquiera de las formas es válida. Yo voy a entrar directamente aquí. Y lo primero que voy a hacer para este ejemplo, primero voy a crear una carpeta. Aquí en el icono de más, donde dice nuevo, voy a crear una carpeta. Bien. Bueno, primero, esta es la interfaz de Drive. Aquí tenemos lo que es nuestra unidad o nuestra carpeta en la nube de Google. Y aquí podemos crear directamente documentos, carpetas o cualquier otro archivo, lo podemos subir aquí. Y para este ejemplo yo lo que voy a hacer es, voy a crear una carpeta aquí para crear este ejemplo y otros que tal vez necesite más adelante. Voy a crear una carpeta de nombre tutoriales rápidos. No, tutoriales cortos. Así. Bien, mi carpeta se ha creado aquí. Voy a abrirla y dentro de mi carpeta tutoriales cortos voy a crear un nuevo archivo. Voy a nuevo. Ahora en lugar de crear un archivo de una carpeta, voy a crear un archivo de Google de una hoja de cálculo. Aquí podemos ver que tenemos una hoja de cálculo muy parecida a lo que es Excel, para aquellas personas que han utilizado Excel. Tenemos aquí nuestras celdas y nuestra cinta de opciones para darle formato al texto, a las tablas o a todo lo que vayamos a incluir en nuestro documento. Yo para crear una tablita muy simple aquí voy a comenzar escribiendo los datos que voy a poner en mi tabla. Esta la voy a poner en blanco y aquí en esta celda voy a crear la primera columna que se va a llamar nombre. La segunda se va a llamar apellidos, la segunda edad, la tercera dirección. En esta fila voy a poner persona 1, en esta voy a poner persona 2, en esta persona 3. Y aquí ya tengo mi tabla, pero aunque estamos viendo que aquí están divididas las filas y las columnas por una línea, cuando querramos imprimir, si es que necesitamos imprimir el documento, estas líneas no van a aparecer, saldría una hoja en blanco con las letras en las filas y en las columnas. Entonces lo que necesitamos es pintar esas líneas para crear una tablita, para darle un formato de tabla. Lo que voy a hacer es seleccionar todo esto así que cubra lo que son las filas y las columnas utilizadas. Para esto hago clic y sin soltar el botón izquierdo voy a arrastrar el mouse hasta que queden seleccionadas todas las filas y las columnas que necesito marcar como una tabla. Voy a buscar el botón o la opción de bordes. Cuando le doy clic aquí me da la opción de pintar un borde en toda la tabla, o sea, entre líneas y columnas y alrededor, o de pintar líneas solamente por dentro de la tabla, solamente en medio, hacia horizontal o vertical, o solamente una línea alrededor de la tabla. Yo lo que necesito aquí es pintar una línea en todas las celdas, en todas las filas. Entonces voy a seleccionar esta opción y ya puedo ver que tengo una tablita. Ahora sí parece una tablita. Y cuando quiera imprimir, ahora sí van a aparecer pintadas esas líneas. Sí, voy a cancelar. Y ya tengo lo que es una tablita. Ya puedo empezar a guardar información aquí. Por ejemplo,
nombre de persona. Este es nada más un ejemplo. Sus apellidos serían apellidos de la persona. Edad, por ejemplo, 10. Dirección, no sé, Vicente Guerrero. Bien, ahí ya tenemos información de una persona. Vamos a poner información de la segunda persona. Ok, aquí ya tenemos lo que es la tabla y sus datos. Podemos ver que cuando el texto es más grande que la celda, desaparece, se corta. Lo mismo pasa con esta y con esta. Cuando es una celda que enseguida no hay datos, el texto sale para afuera, se desborda. Vamos a poner más texto para ver el ejemplo. Se desborda, entonces pierde el formato. Para esto, voy a deshacer eso. Para corregir esto, lo que tengo que hacer es o hacer más alta la fila, esta fila, para que el texto, perdón, la columna aquí, puedo arrastrar esta línea de aquí que es la que divide las columnas para mostrar más texto, así. O puedo hacer doble clic y automáticamente se ajusta al tamaño del texto. Pero a mí no me gusta hacer eso, yo prefiero, voy a deshacer. Yo prefiero seleccionar el texto o la columna completa y buscar una opción que se llama ajuste de texto. En ajuste de texto yo puedo decirle que el texto haga saltos de línea para que se ajuste y la celda se haga más grande cuando el texto necesita más espacio. Voy a seleccionar esta opción que dice ajuste de texto, ajustar. El texto se ajusta de una manera un poquito más estética, ¿no? Ya no se desborda y la fila se ajusta automáticamente. Bien, puedo hacer eso con toda la tabla seleccionándola de esta manera o seleccionando todo el documento en esta parte de aquí de la hoja de texto, de la hoja de cálculo. Así selecciona todo el documento y voy a buscar la misma opción de ajuste de texto, ajustar, y todo el texto se ajustará automáticamente. Hay un detalle con esta configuración, de que por ejemplo el texto no se ajusta en el centro. Si yo quiero que todo el texto se ajuste en el centro, puedo seleccionar toda la tabla, puedo seleccionar la celda que yo quiera o la columna que yo elija o la fila, cualquier forma es válida, y voy a buscar la opción que se llama centrar, alineación horizontal, pero esto es para el texto. Es válido centrar así, pero hay un problema que cuando la celda es más grande el texto se centra, pero no se centra adecuadamente, ya que hay una alineación, se llama alineación vertical. Lo que necesitamos hacer es seleccionar todo el documento, esto para ahorrarnos tiempo, Voy a buscar la alineación vertical y voy a poner media para que se ajuste automáticamente. En este caso no es necesario porque no hay mucha información, pero lo estoy haciendo aquí para mostrar las diferentes opciones, ¿no? Entonces, ahora lo que yo quiero es centrar el texto. Ya alineé de manera vertical, pero si te fijas no centré de manera horizontal el texto. Puedo igual seleccionar todo el documento, o puedo seleccionar únicamente la tabla, o puedo seleccionar únicamente esta fila o esta columna. Yo voy a seleccionar toda la tabla y voy a buscar la opción de alineación horizontal para que el texto se centre. ¿Sí? Centrar, centro. Y ya la tablita va tomando un poquito más de estética, ¿no? De un formato más adecuado. Ahora lo que voy a hacer es los nombres de las columnas o estos datos que son el encabezado de cada columna.
yo quiero que resalten. Puedo pintarlas de negritas, puedo ponerles un tamaño de texto más grande, tamaño de la fuente, a 18 por ejemplo, a 12. Puedo cambiarles de color aquí, color de texto, puedo ponerle que sean verdes, puedo ponerle que sean rosas, qué sé yo. Yo les dejaré en negro, ¿ok? Igual con la columna, puedo seleccionar arrastrando el clic y con el color, perdón, negritas, tamaño 12 y ¿qué más? Yo creo que con eso ya tenemos una tabla simple, sencilla, y podemos hacer una tabla un poquito más elaborada, un poquito más dinámica, un poquito más avanzada, pero será después. Ahorita nada más quería mostrarte cómo crear una tablita en un documento de una hoja de cálculo de Google. Al crear esta hoja así, ni siquiera necesito estar presionando un botón de guardar. Los cambios se van guardando automáticamente en la hoja que ya he creado acá en mi unidad, en Drive. Y esta hoja yo la puedo compartir. La selecciono. Si la selecciono, tengo aquí las opciones de compartir el vínculo o de agregar personas para que puedan editar esta hoja. Yo por ejemplo aquí voy a obtener un vínculo para compartir la hoja y la pueda compartir con las personas que yo quiera que vean esta información. No es para que puedan editar, es para que puedan ver la información. Esta opción que dice restringido es nada más para verla yo. Si le doy a la opción que dice cualquier persona que tenga el vínculo, ahora sí ya está público, ya puedo compartir el vínculo, copiar y lo puedo compartir con cualquier persona que al entrar podrá ver la información, pero no tendré la opción de editar. Yo aquí puedo ver la opción de editar porque estoy logueado con la cuenta con la que creé el documento. Voy a ver un ejemplo. Si abro una ventana de incógnito donde no estoy logueado y pego el enlace, pegar e ir, voy a poder visualizar el documento como lo visualizaría cualquier persona que tenga el vínculo, a quien yo le comparta ese enlace. Aquí está la tablita, dice solo puedes ver este documento, debes iniciar sesión en una cuenta de Google para solicitar permiso para editarlo. Ok, así es como le aparecerá a cualquier persona que entre al enlace que obtuve para compartir. Le aparece quién creó el documento, que fue mi cuenta de Google. Y pues aunque me aparece la opción de editar, no me permite editar. Sí, porque el archivo está compartido públicamente, pero no para editarlo. Si yo quisiera compartirlo para editar, tendría que compartirlo aquí. Compartir es compartir el vínculo o hacer una invitación a una persona en específico para que pueda editar ese archivo. Aquí tendría que agregar aquí directamente la cuenta de Google de la persona que yo quiera invitar. Si tú quieres que alguien te ayude a editar ese archivo o a agregar información, vas a seleccionarlo, vas a seleccionar este icono de una persona, de un usuario y un más, y vas a agregar aquí el correo. Quiero otorgarle permisos de editor, de lector o de comentarista. Yo le voy a decir que de editor y le puedo poner un mensaje personalizado. Este es el correo que le va a llegar a la cuenta de correo de Gmail. Cuando le den enviar a la cuenta de correo voy a ir a Gmail directamente, me va a llegar esa invitación. Dice @Gmail compartió una hoja de cálculo, te invitó a editar la siguiente hoja de cálculo, y este es el mensaje personalizado que yo escribí. ¿Puedes ayudarme a editar este documento, por favor? Abrir en hojas de cálculo. Bien, ahí está, con la cuenta de
voy a editar esta información aquí. Voy a agregar persona 4, nombre, apellido y dirección. Estos son datos de ejemplo. Esto que yo estoy editando con la cuenta de debe aparecer acá también con la cuenta de informática y tecnología. Entonces podemos ver que es automáticamente los cambios que se ven reflejados aquí. Así podemos editar documentos diferentes personas al mismo tiempo, y esto es muy conveniente para el trabajo a distancia. Entonces aquí estamos haciendo un documento de manera colaborativa y pues es muy útil. Vemos aquí cómo se agregaron los datos, pero no tienen el formato que ya tenía la hoja, la tabla. Lo único que lo que puedo hacer aquí más rápido y más fácil es seleccionar esta fila y seleccionar una opción que se llama copiar formato. Esto lo que hace es copiar el formato o todo el estilo que tiene esta fila, pasarlo a la fila siguiente. Cuando yo le doy clic aquí, copiar formato, ve cómo aparecen punteadas. Puedo seleccionar lo que es esta fila o esta celda y automáticamente se va a copiar el formato, no los datos, sino el formato nada más, lo que es el centrado y el tamaño de la letra. Voy a hacer clic y automáticamente se copió el formato, conservando los datos. Esto que hice aquí con la cuenta también se ve reflejado acá, ¿ves? Lo mismo va a pasar cuando con cualquiera de las cuentas que esté utilizando edite o elimine algún dato. Por ejemplo, aquí voy a poner en lugar de 30 con la cuenta, en lugar de 30 voy a cambiar a 300. ¿Sí? Eso se va a ver reflejado automáticamente acá, ¿ves? Y así funciona. Entonces lo mismo va a pasar si lo hago en la cuenta, en la primera o en la segunda cuenta, no importa. Yo desde acá voy a corregir ese, supongamos que fue un error, entonces se va a ver reflejado acá también. Ya no está el 300, está el 30. Ahora lo que voy a hacer es eliminar una fila, por ejemplo. Para eliminar la información de toda la fila, puedo seleccionarla así o de una por una y con la tecla de suprimir borrar la información, el dato. ¿Sí? Esta sería la forma de crear una tabla simple y cómo agregar información, cómo eliminar información, cómo compartir el enlace para compartirlo públicamente de manera que no se pueda editar la información. Ah, mira, este es el enlace público, el que compartí con las personas en general que no se les permite editar. Aquí también se ven los cambios que hice acá con las cuentas con las que sí puedo editar, con la de y con la de informática y tecnología. Todo lo que estoy haciendo aquí en tiempo real se está reflejando acá también en el documento, porque estoy editando el documento que está guardado en la nube, en la carpeta de Drive. Entonces esto está muy bien para trabajar de manera remota, colaborativa, y pues es muy recomendable. Ahora lo que voy a hacer es con la cuenta principal con la que creé el archivo. Ya nada más lo que voy a hacer es darle formato a las celdas. Yo quiero, por ejemplo, que tenga un fondo, el encabezado de las columnas, que tenga un fondo de color de relleno, color gris, así, clarito, así. Y lo mismo con las filas, con la fila de los nombres de las personas, que tenga un color gris. Aquí también podría poner un fondo. Vamos a poner un fondo de color verde. ¿Qué color? Este, así, ¿sí? Este también lo podría poner de color gris, así, y ya tenemos una tablita formateada. Esto sería todo. Más adelante podemos hacer un ejemplo de una tabla un poquito más avanzada, con, no sé, tal vez con atajos del teclado, cómo copiar, cómo pegar, cómo copiar formatos, en un tutorial un poquito más avanzado. Esto es nada más para empezar, esto es nada más para comenzar, para las personas que no sepan, que nunca han trabajado con esto o que apenas comienzan.
¿sí? Entonces eso sería todo y nos vemos a la próxima. ¿Ok?